Saludos, en este video realizaremos el análisis de un circuito de amplificación en configuración colector común. En la imagen se observa el circuito que será analizado, un amplificador en colector común, el cual posee la entrada conectada a la base del circuito del transistor, la salida conectada al emisor del transistor, una carga RL con este valor indicado aquí, una carga RE con este valor también indicado acá, igual valor de RL, y una R1 y una R2 para polarizar la base del transistor. Luego en la simulación vamos a ver el circuito implementado con el resistor 2N3904. Además también una fuente de voltaje DC de 10 voltios DC. En el análisis vamos a encontrar el punto de operación del amplificador, la R de entrada del amplificador, la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente de ese amplificador y finalmente la ganancia de potencia en función de la potencia entregada a la carga RL. Bien, comencemos entonces primero identificando el punto de operación del amplificador colector común. Para ello entonces primero debemos hacer el análisis DC del circuito, el cual se obtiene entonces abriendo los condensadores C1 y C2 a fin de obtener el siguiente circuito. Aquí entonces tenemos ahora el circuito ya en modo análisis DC, donde ya no está la presencia de la fuente AC ni los condensadores. Solo tenemos la red de polarización del circuito, definida por la resistencia R1, R2 y la resistencia de emisor RE, además de la fuente de voltaje VCC de 10 voltios. Como ya ha sido estudiado antes en otras videoclases, entonces en tema de análisis DC, primero que se debe hacer es encontrar todo lo que tiene que ver con la parte de entrada del circuito, la parte de entrada DC. Esto es para definir el punto de operación en la base del transistor, entrada del circuito. Y luego a partir de allí dirigirnos hacia la parte de la salida que está relacionada aquí con el circuito de colector. En esta parte de colector y de emisor. Entonces vamos a hacer esta primera parte acá en la entrada y luego en la salida. Entonces en la entrada, aquí está la parte de la salida del circuito. Entonces en la parte de la entrada tenemos que hay una resistencia en paralelo RB que queda definida como R1 paralelo a R2 y también una fuente de voltaje equivalente Thevenin BBB que no es más que el divisor de voltaje en este punto. Entonces esto corresponde a R2 sobre R1 más R2 por VCC. Ya esto ha sido analizado antes, entonces allí pues en otra parte de esta unidad ya hemos explicado cómo se obtiene esta ecuación 1 indicada acá y esta ecuación 2 indicada acá y que también qué representan. Luego entonces con esos valores encontramos la corriente de base DC, lo que hemos llamado aquí IB mayúscula o IBQ también que lo hemos llamado, donde esa corriente de base entonces queda definida por esta fuente BBB menos el voltaje base de emisor que polariza esta unión entre esta base y este emisor aquí, este voltaje aquí más menos voltaje base emisor, y todo esto sobre RB más beta más 1 que multiplica a R. Esta ecuación podemos llamarla ecuación 3. Desde ahí tenemos todo lo que tiene que ver con la entrada del circuito. Luego entonces con la entrada del circuito tenemos ya que la corriente de colector queda definida por el beta y la corriente de base. Luego entonces con ello esta sería entonces la ecuación, vamos aquí ecuación 4. Ecuación 4. Y ya con la corriente de colector, entonces vamos a encontrar la corriente que desciende por este lado, por el colector, corriente de colector. Entonces podemos encontrar el voltaje colector emisor y también el voltaje de emisor. Aquí el voltaje de emisor. Entonces el voltaje de emisor es RE que multiplica a la corriente de emisor, que a su vez corriente emisor recordemos que siempre se ha definido como beta más 1 la corriente de base. Tenemos esta ecuación 5 para el voltaje de emisor.
Luego entonces con ello tenemos el voltaje colector emisor, que en este caso, dado que el voltaje aquí, voltaje colector VC, es igual al voltaje de la fuente VCC. Entonces el voltaje colector no es más que VCC menos voltaje de emisor. Ecuación 6. Y finalmente, para verificar que el transistor está polarizado en región lineal, debemos conocer el voltaje base colector. Para ello entonces tenemos que voltaje base emisor es igual a voltaje de base menos voltaje de emisor. Desde acá podemos encontrar voltaje de base, donde voltaje de base es entonces voltaje base emisor más voltaje de emisor, donde voltaje emisor se encontrará con la ecuación 5 que ya definíamos en la parte de arriba. Aquí la ecuación 5, entonces aquí tenemos ahora la ecuación 7. Y ya con este voltaje de base y este voltaje VCC, entonces tenemos que el voltaje base colector que requerimos, recuerden que el voltaje base colector debe ser negativo para la región lineal de un NPN como ese transistor, entonces será el voltaje de base menos VCC. ¿Por qué VCC? Porque el voltaje colector, aquí de nuevo voltaje colector, es igual al voltaje de la fuente VCC. Entonces tenemos aquí ecuación 8. Y de esta manera entonces tenemos ya el punto de operación completo. Entonces ya es darle valores a cada cosa. Ecuación 1 para encontrar el RB, el cual se requiere para la ecuación 3 acá RB. BBB también como divisor de voltaje entre R2 y R1 aquí en este punto, para encontrar acá también la corriente de base. Y ahí tenemos todo lo que pasa aquí en la entrada, y con la corriente de base tenemos la corriente de colector a través del beta, y con la corriente de colector también tenemos la corriente de emisor, y luego de ello tenemos el voltaje de emisor, y con el voltaje de emisor tenemos voltaje colector emisor, y con el voltaje colector emisor tenemos voltaje de base también aquí, y además también tenemos voltaje de base colector. Entonces tenemos las 8 ecuaciones requeridas para poder identificar el punto de operación del circuito. Entonces vamos ahora a darle valores a todo esto y encontrar cuánto vale cada parámetro. Buscando en internet podemos encontrar la hoja de datos del transistor 2N3904 a fin de encontrar un valor promedio de beta que podamos utilizar en el ejercicio. Entonces vamos aquí a ver en la hoja de datos y aquí observamos entonces este parámetro. Dice on characteristics, la característica de encendido, ganancia de corriente DC, y para la referencia de 3904, para esta referencia tenemos que la ganancia HFE, recuerden que este HFE es beta, ya ha sido definido también en otros momentos. Entonces tenemos que va de 100 a 300, 100 a 300 aquí. Entonces vamos a tomar un valor intermedio, vamos entonces en nuestro caso a utilizar un beta aproximadamente de 150, con un valor intermedio ni tan bajo como 100, pero tampoco tan alto como 300, un valor 150 que luego debemos verificar en la simulación en SPICE. Entonces de esa manera vamos aquí a tomar que nuestro beta para los cálculos va a ser de 150 para el transistor 23904. Además también el voltaje base emisor indicado aquí, vamos a asumir que es el voltaje encendido convencional de un diodo, de manera que este voltaje entonces lo tomaremos como de 0.7 voltios aproximadamente. Entonces vamos a tomar esos dos valores de beta y de voltaje base emisor para las ecuaciones respectivas. Aquí la ecuación 3, por ejemplo, acá se requiere voltaje base emisor, se requiere acá beta también, por acá también está beta. Entonces vamos a tomar esos dos valores que acabamos de asumir y luego los verificamos también en la simulación en SPICE. Entonces de la ecuación 1 tenemos que el valor de RB es de 13,3 kilo ohmios. Por otro lado, de la ecuación 2 tenemos que el voltaje de Thevenin BBB es de 6,34 voltios. Igualmente la ecuación 3, la corriente de base, dado este voltaje BBB y esta resistencia y el beta y el voltaje base emisor asumidos, entonces tenemos que la corriente de base
será aproximadamente de 79,5 microamperios. Con ello vamos ahora aquí a la ecuación 4 para encontrar la corriente de colector y posteriormente el voltaje de emisor usando la ecuación 5. Entonces de 4 tenemos que la corriente de colector es beta por este valor, es decir, aproximadamente 11,9 miliamperios, corriente de colector que hace parte del punto de operación. Y de la ecuación 5 tenemos ecuación 5, voltaje de emisor es de 5,64 voltios. Con ello entonces podemos encontrar el voltaje colector emisor aquí en la ecuación 6. De ecuación 6, voltaje colector emisor, que luego también verificaremos en la simulación. Entonces nos da de 4,35 voltios. Luego entonces tenemos la ecuación 7 para el voltaje de base. De la ecuación 7 para el voltaje de base, el cual nos da 6,34 voltios. Y finalmente la ecuación 8, tenemos voltaje base colector, que no es más que este valor menos la fuente. Recordemos que la fuente es de 10 voltios. Aquí la fuente es de 10 voltios. Entonces tenemos que el voltaje base colector es de menos 3,66 voltios. Entonces luego vamos a verificar en la simulación si estos valores son correctos, a fin de definir que este es el punto de operación de nuestro circuito de amplificación. También podemos aquí entonces observar que dado que este valor es negativo, se confirma entonces región lineal para la operación de este amplificador, lo cual entonces siempre debe confirmarse para un circuito como el que estamos analizando, donde tenemos un amplificador en modalidad colector común. Entonces, para que esté como amplificador, recordemos que siempre debe estar trabajando en la región lineal, y este voltaje negativo, o sea, voltaje que es menor a 0, entonces nos confirma que en efecto estamos en región lineal y cumplimos la condición necesaria para que estemos en modo amplificación. Ahora acá tenemos SPICE, entonces, donde vemos ya el circuito implementado con la red de polarización en la base, con R1 y R2 aquí en la base, la R emisor también indicada como estaba en el enunciado original, y la fuente VCC aquí en la parte superior polarizada con 10 voltios. Además también usando un transistor de referencia 2N de 904. Entonces vamos a verificar el punto de operación y observar si corresponde a lo que hemos encontrado en el análisis teórico. Para ello vamos aquí a proceder a realizar la simulación sobre el bias point. Recordemos que la opción aquí de bias point, esta opción, entonces es la opción para encontrar solo el punto de operación. Bias es como punto de C, digamos. Entonces aquí está la opción tipo de análisis bias point, y aquí la opción de include detailed bias point information con la información detallada del punto de operación, el comando .op. Entonces vamos aquí a darle OK y le damos luego simular. Bien, aquí tenemos ahora ya el punto de operación detallado, el bipolar junction transistor operation point information. Ahora temperatura ambiente de 27 grados centígrados, temperatura por default que tiene SPICE. Tenemos aquí la corriente de base. Vamos a copiar esta información y compararla con la que tenemos en la teoría. Bien, aquí entonces observamos ahora cada punto, o mejor, cada valor encontrado en el punto de operación. Entonces la corriente de base en simulación da 72.1 microamperios, 72.1 microamperios. Aquí tenemos 79 microamperios, a casi 80. Tenemos aquí un pequeño error de unos 10% aproximadamente, un 10%. Pero la corriente colector, que es la que más determina cómo trabaja el circuito en la salida, aquí corriente colector 12,1 miliamperio,
Acá tenemos 11,9 miliamperios, o sea, un valor bastante cercano entre este teórico y el que tiene aquí en la simulación. Voltaje base emisor, hemos asumido 0.7, aquí está 0.33, también un valor cercano a que hemos asumido. Voltaje base colector, que determina, que nos define si estamos trabajando en régimen lineal o no, menos 357, y acá tenemos menos 366, entonces también bastante cercano al valor teórico con la simulación. Voltaje colector emisor 4,3, acá tenemos 435, también bastante cercano con el valor teórico obtenido. El beta, hemos asumido un beta 150, acá tenemos un beta de 167. Entonces también por esta cercanía en el beta, también tenemos cercanía y que estamos aquí observando en el voltaje colector emisor y en la corriente de colector. Entonces aquí ya hemos confirmado que el punto de operación está correcto y estamos trabajando en región lineal como se requiere para un amplificador en modo colector común. Vamos ahora a continuación a proceder con el análisis AC y encontrar la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente del amplificador. Bien, ahora para encontrar el análisis AC, requerimos encontrar el modelo de pequeña señal de nuestro transistor. Entonces para ello vamos a utilizar el modelo T. Entonces acá tenemos ahora el modelo T que fue definido en clase. Modelo T, entonces tenemos aquí la base del transistor, corresponde a esta base, el colector, aquí conectado a esta conexión aquí, el colector, y el emisor, donde está aquí este emisor, y entonces internamente a este transistor estamos aquí representando esta fuente de corriente con un parámetro beta y B y una R interna de emisor minúscula, una RE, que también entonces es un parámetro interno del modelo de pequeña señal del transistor, en este caso transistor NPN. Ahora a este modelo entonces vamos a agregar los demás elementos que componen el circuito, esto es la resistencia R1, R2, la R de emisor RE, la carga y los condensadores ya en corto, dado que estos condensadores a una frecuencia intermedia se comportan como una baja impedancia. Entonces allí tendríamos un corto en esta parte del circuito. Y el voltaje DC ya conectado a tierra, dado que en análisis AC, recordemos que en análisis AC las fuentes DC se apagan. Esto es, el voltaje DC debe apagarse, entonces quedará conectado a tierra. Bien, ahora tenemos aquí ya entonces nuestro modelo de pequeña señal completo con el transistor modelado como este modelo T y los elementos alrededor. Entonces R1 R2 ahora es este paralelo, dado que esto al irse conectado a tierra, entonces queda en paralelo R1 con R2 y nos da lo que hemos llamado RP. RE mayúscula conectado aquí al emisor, donde recordemos que internamente está la R minúscula, de la R minúscula es interna, aquí internamente esta R minúscula, y externamente está la R mayúscula, que corresponde a esta acá. Aquí el corto, que estaría entonces aquí en esta unión, hacia RL y RL con el valor acá indicado. Internamente entonces la fuente de corriente beta y B, y también acá el corto representando a la, digamos, a la impedancia baja de este condensador, donde entonces este voltaje acá vent está aquí ahora indica como esta fuente de voltaje vent. Y voltaje de salida, aquí, voltaje de salida, que es el voltaje que se observa en la carga RL, aquí indicado también. De esa manera tenemos ya el circuito completo de pequeña señal de nuestro amplificador en modo colector común. También finalmente acá la conexión a tierra, este voltaje DC como indiqué se apaga y entonces nos queda este colector unido a tierra. Aquí está colector unido a tierra. Entonces tenemos el circuito completo de pequeña señal de este amplificador. Ahora a partir de este circuito vamos a encontrar lo que se pide en el enunciado del ejercicio. Esto es la R de entrada del amplificador. Entonces vamos a encontrar la R de entrada de este amplificador. Esto es el voltaje de entrada sobre la corriente de entrada. ¿Sí? Aquí el voltaje de entrada sobre la corriente de entrada, que eso nos da entonces la R de Thevenin. Aquí la R de Thevenin en esta parte del circuito. Luego encontraremos la ganancia de voltaje, que es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Luego posteriormente encontraremos la ganancia de corriente, que es la corriente de salida sobre la corriente de entrada. Y finalmente encontraremos la ganancia de potencia, que no es más que el producto de la ganancia de voltaje
por la ganancia de corriente. Entonces vamos a hacer estas cuatro expresiones de manera analítica a partir de este circuito de pequeña señal. Entonces primero la R de entrada, luego la ganancia de voltaje, luego la ganancia de corriente y finalmente la ganancia de potencia. Primero entonces R de entrada. Bien, entonces como se acaba de indicar, la R de entrada no es más que la resistencia de Thevenin observada aquí en la entrada del circuito. Entonces esta resistencia de Thevenin o también la resistencia de entrada de todo el amplificador no es más que el voltaje de entrada sobre la corriente de entrada. Entonces aquí está indicada la corriente de entrada. Tenemos la corriente de entrada indicada. Entonces vamos a ver cuál es el análisis necesario para encontrar esta resistencia equivalente. Vamos entonces ahora a denominar a esta ecuación original como ecuación 1, a la cual tenemos que llegar al final de esta demostración. Entonces también vamos a encontrar todo lo que tengamos acá en el circuito que dependa del voltaje de entrada y también luego todo lo que esté relacionado a la corriente de entrada. Entonces primero miremos voltaje de entrada. Voltaje de entrada, vemos acá este voltaje está conectado acá a todo este nodo. Todo este nodo es voltaje de entrada, tiene voltaje de entrada. Entonces podemos también decir que aquí en este punto, bueno, aquí en otro color, aquí en este punto, el voltaje de entrada allí, por ley de Ohm, es R minúscula más este paralelo. Vamos a este paralelo en un RL minúscula, en una RL prima mejor. Y todo ello multiplicado por la corriente que pasa por acá. Esta corriente que desciende por acá, ¿qué corriente es? No es más que la corriente de emisor. Llamémosla IE minúscula. Entonces la corriente que desciende por esa resistencia también desciende por ese paralelo. Aquí por ese paralelo. Y va a tierra. Entonces esa corriente que estoy marcando aquí de nuevo es la corriente IE minúscula. Entonces el voltaje aquí, que el voltaje, este voltaje aquí, que es igual al voltaje de entrada, todo esto como indiqué, todo esto es voltaje de entrada, todo eso voltaje de entrada, hasta acá voltaje de entrada. Entonces por ley de Ohm, de nuevo, es la ley de Ohm sobre esta serie. Entonces RE minúscula más el paralelo entre RE y RL por la corriente allí, que es IE minúscula. Entonces llegamos a esta ecuación 2. Ecuación 2. Entonces eso tiene que ver con el voltaje de entrada aquí en la parte de la ecuación 1. Sobre la corriente de entrada también tenemos ecuaciones que tienen que ver con corriente. La corriente de entrada por su parte entonces, corriente de entrada es en este nodo, aquí en este nodo de la base, es la suma de la corriente que entra aquí, que es la corriente de base. Esta corriente aquí es la corriente de base. Corriente de base. Entonces corriente de base más la que desciende por esa resistencia. Que esa corriente que desciende por esa resistencia no es más que el voltaje de entrada de nuevo. O sea, también aquí en la base tiene voltaje de entrada sobre RB. O sea, la corriente que desciende por acá es voltaje de entrada acá sobre la resistencia, ley de Ohm de nuevo. De la corriente de entrada de nuevo, esta corriente que entra acá es la suma de la corriente que desciende más la corriente que entra a la base. Ecuación 3. Y también sobre la corriente de la base acá tenemos la ecuación tradicional de transistor, que es, y también para incluir esta fuente dependiente aquí arriba, que es que la corriente de emisor que tenemos acá, esta corriente de emisor, no es más que beta más 1 por la corriente de base. O acá también lo podemos ver, beta IB más IB, es decir, beta más 1 por IB. Es la ecuación tradicional de la corriente de emisor que podemos llamar aquí como ecuación, esta ecuación 3 acá y esta ecuación 4. Entonces de ahí podemos ya despejar, tenemos ahí varias ecuaciones que nos van a ser útiles suficientes para poder encontrar la relación entre el voltaje de entrada aquí
y la corriente de entrada, y con ello encontrar la resistencia de entrada o la R de Thevenin a la entrada del circuito. Entonces vamos a hacer este procedimiento. Entonces, por facilidad aquí matemática, el primer procedimiento sería entonces despejar esta corriente IB aquí en la ecuación 3, o sea 4 en 3. ¿Por qué? Porque acá tenemos ya IENT y VENT. Aquí requerimos VENT y ENT, y acá tenemos IENT y VENT, pero aquí no está sobrando esta IB. Entonces 4 en 3. Entonces tenemos que la corriente de entrada es igual a IB, pero IB es IE sobre beta más 1 más voltaje de entrada sobre RB. Llegamos a esta ecuación 5. Ecuación 5. Ahora tenemos aquí IENT y VENT, pero nos está sobrando este IE. Pero en la ecuación 2 vemos que IE depende de VENT. Entonces de ahí puedo despejar también. Entonces ahora hagamos 2 en 5. Entonces 2 en 5. Y tenemos entonces que la corriente de entrada ahora es 1 sobre beta más 1 por IE. Pero IE es VENT sobre esta suma de resistencias. Entonces esto es VENT sobre R minúscula más RL prima. Y esto más VENT sobre RB. Entonces tenemos ahora ya aquí todo. Tenemos IENT, VENT y VENT. Entonces podemos aquí ya factorizar. Entonces tenemos que IENT es 1 sobre beta más 1 multiplica aquí a RE más RL prima más 1 sobre RB, y todo esto multiplicado por voltaje de entrada. Entonces podemos ya aquí encontrar que el voltaje de entrada sobre la corriente de entrada es entonces todo ese término 1 sobre beta más 1 por RE más RL prima más 1 sobre RB, todo ello a la menos 1. ¿Y esto qué es? Pues esto no es más que el paralelo entre RB y una resistencia con un valor de beta más 1 RE más RL prima. Y esa entonces es nuestra resistencia de entrada. La resistencia de entrada no es más que el paralelo entre la resistencia de RB a la base del circuito y un factor de R más RL prima multiplicado por beta más 1. Esa es la R de entrada que se pide en el enunciado del ejercicio. Observando con detenimiento, entonces vemos que la resistencia de entrada queda en función de solo parámetros: resistencia RB, beta, que es constante, RB es constante, RE es constante y RL, que es constante. Recordemos que RL es el paralelo. Recordemos que esta RL prima es el paralelo entre RE mayúscula y la carga RL. Ahí tenemos la carga RL sobre la CRL. Ahí tenemos nuestro paralelo paramétrico. Que seguimos en el circuito, esta R de Thevenin vista aquí en el circuito original o acá en el circuito de pequeña señal. Entonces no es más que el paralelo entre esta RB o estas dos en paralelo con esta serie, pero por un factor beta más 1. Entonces ahí tenemos
R de Thevenin o la R de entrada mejor, encontramos, entonces de nuevo es RB en paralelo beta más 1 que multiplica a la serie de R minúscula más este paralelo que hemos llamado de nuevo RL'. Y entonces tenemos una vez más el valor de la resistencia de entrada del circuito. Vamos ahora a encontrar la ganancia de voltaje del amplificador. La ganancia de voltaje entonces queda definida como el voltaje de salida, aquí indicado, sobre el voltaje de entrada, aquí indicado a la entrada del circuito. Entonces de manera que el voltaje de salida es que el voltaje de salida es el voltaje en este paralelo, aquí. Y en ese paralelo sabemos que pasa una corriente que desciende por acá, que ya sabemos, ya hemos reconocido como la corriente de emisor o IE minúscula. Es decir, voltaje de salida es entonces el paralelo aquí, esto es RL', que así lo hemos llamado, por la corriente de emisor que desciende por allí, IE. Entonces llamamos a esto ecuación 1. Vamos a reiniciar acá de nuevo la ecuación 1 por este lado. Y por otro lado, voltaje de entrada, que ya como también se indicó anteriormente, es todo este voltaje aquí en todo este nodo. También aparece aquí voltaje de entrada en este nodo. Entonces también por ley de Ohm, como se demostró anteriormente, es entonces esta corriente IE por voltaje de entrada aquí por la suma de nuevo de RE más ese paralelo otra vez más RL'. Entonces con ello tenemos aquí esta ecuación 2. Entonces con ello la ganancia de voltaje es V sal, o sea voltaje de salida, es decir RL' por la corriente de emisor sobre voltaje de entrada, que es ecuación 2 R minúscula más RL' también por corriente de emisor. Entonces se nos va corriente de emisor con corriente de emisor acá, cancela acá y nos queda entonces que la ganancia de voltaje es entonces RL' sobre RL' más R minúscula. ¿Qué sucede acá? Que entonces esto podemos llamarlo como la ecuación larga de la ganancia de voltaje, pero que también podemos aproximarla de una vez. Suele pasar que esta R minúscula es mucho menor a la RL'. Suele suceder esto, a esta RL'. Entonces cuando pasa esto que tenemos, que nuestra ganancia de voltaje es entonces RL' sobre, entonces esta RE es mucho menor a RL', entonces aproximamos esto a RL porque queda despreciado al lado de esta RL'. Entonces de manera que la ganancia de voltaje es aproximadamente 1. Entonces este amplificador tiene esta cualidad de que la ganancia de voltaje suele aproximarse a 1, es decir, no tenemos ganancia de voltaje. El voltaje de salida entonces ¿qué indica esto acá? Si esto es igual a 1, entonces quiere decir que el voltaje de salida es aproximadamente igual o casi igual al voltaje de entrada. De manera que cuando esta RE está considerada acá, entonces en realidad esto nos da algún punto 90 y tanto. Algún punto, o sea, suele ser cercano a esto. Es decir, el voltaje de salida sigue de cerca al voltaje de entrada. También por ello entonces este amplificador colector común también recibe el nombre de amplificador emisor seguidor. Dado que el voltaje de salida ubicado en el emisor posee un valor cercano
al voltaje de entrada definido en el circuito. Por otro lado, para encontrar la ganancia de corriente, entonces tenemos la corriente de salida indicada aquí en la carga del circuito con respecto a la corriente de entrada indicada en la entrada del circuito. Entonces, de manera que podemos encontrar que esta corriente es una relación también de valores encontrados anteriormente. Específicamente, la corriente de salida ya hemos definido que es el voltaje de salida sobre la carga. Por ley de Ohm, aquí la corriente de salida es el voltaje de salida sobre la carga RL. Y por su parte, la corriente de entrada es el voltaje de entrada ubicado aquí en la entrada del circuito sobre la resistencia de entrada, que ya también hemos calculado en este ejercicio. Entonces, con ello podemos decir que la corriente, o mejor la ganancia de corriente, es la relación entre el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada que multiplica a la resistencia de entrada sobre la carga RL. Entonces acá tenemos valores conocidos. Entonces la ganancia de corriente no es más que este término, ya lo hemos definido antes también, como la ganancia de voltaje. Entonces la ganancia de corriente es la ganancia de voltaje multiplicada por la resistencia de entrada sobre la carga RL. Y dado que hemos definido que la ganancia de voltaje es aproximadamente 1, o sea, esto es aproximadamente 1, entonces podemos decir que la ganancia de corriente es aproximadamente igual a la resistencia de entrada sobre la carga RL. De manera tal que la resistencia de entrada la hemos encontrado anteriormente, aquí en esta demostración que se hizo anteriormente, como el paralelo entre la resistencia RB y esta serie multiplicada por el factor beta más 1. Entonces vamos a aprovechar este valor encontrado para definir la ganancia de corriente. Así entonces tenemos que la ganancia de corriente es el paralelo entre RB y el factor beta más 1 que multiplica la serie RE RL'. Todo este paralelo sobre la carga RL. Y esa entonces es la fórmula que necesitamos para definir la ganancia de corriente. Aproximadamente vamos a colocar, dado que como definí antes, hemos definido o hemos anotado que la ganancia de voltaje es aproximadamente igual a 1. De nuevo, si consideramos un valor de RE finito y con un cierto valor dimensionable, entonces esta ganancia pues daría aproximadamente 0.999 o 0.998, digamos, en función de cuánto vale RE. Entonces en general podemos afirmar que la ganancia de corriente entonces depende básicamente de la resistencia de entrada definida aquí y de la carga RL donde está el voltaje de salida. Una vez más nos sobra recordar entonces que este valor que hemos definido como RL' en realidad coincide o está asociado a este paralelo aquí de RE paralelo RL. Y lo que he llamado acá R de entrada, pues también ya hemos definido antes que es la R de Thevenin, visto aquí a la entrada del circuito. Esta es la R de entrada. Por ello, esta R de entrada nos sirve aquí en esta ecuación porque es el voltaje de entrada sobre la corriente de entrada. Aquí, entonces, toda esta parte aquí, todo este lado del circuito, todo esto acá, tiene un Thevenin de aquí para adentro. Entonces, este voltaje de entrada es la corriente por la resistencia de entrada. Desde ahí que podemos aprovechar ese término y aquí lo hemos utilizado, aquí en la ecuación de la ganancia de corriente. Entonces, de manera que ya la ganancia pues nos queda definida de este modo. Finalmente, para encontrar la ganancia de potencia que también nos pide el circuito, el enunciado del circuito, entonces recordemos que la ganancia de potencia es el producto de las ganancias de voltaje y de corriente en cualquier amplificador.
Esta es la fórmula general para cualquier amplificador. Tiene un amplificador de audio, un amplificador de señal, un amplificador de cualquier cosa. Siempre su ganancia de potencia será el producto de la ganancia de voltaje por la ganancia de corriente. En este caso, en este amplificador colector común que estamos analizando, entonces tenemos que la ganancia de potencia no es más que la ganancia de voltaje, que ya sabemos que da aproximadamente 1, por la ganancia de corriente. Pues si esto es aproximadamente 1, entonces en este caso el amplificador colector común o amplificador emisor seguidor tiene una ganancia de potencia que es aproximadamente igual a la ganancia de corriente. Entonces a continuación vamos ahora a proceder a darle valores a todos estos elementos y encontrar cuánto vale concretamente en ese circuito las ganancias de voltaje, de corriente, la R de entrada del circuito y finalmente la ganancia de potencia del amplificador. Vamos entonces a dar valores puntualmente a cada cosa. Ya esto lo tenemos listo, tengo el punto de operación totalmente calculado. Entonces vamos a encontrar concretamente cuánto es la resistencia de entrada, de acuerdo a la ecuación que se encontró. Para el caso de la resistencia de entrada tenemos que RB lo hemos encontrado como 13,3 kiloohmios. Por su parte beta hemos tomado que es 150. RL' es el paralelo entre RE y RL, que ambas son iguales. Entonces en este caso esto es RL medios, es decir 470 RL medios, esto es 470 medios. Y RE minúscula por definición es el voltaje térmico sobre la corriente de emisor. Vamos, corriente colector. Es decir, 26 milivoltios dividido 12 miliamperios. Bajo miles con milis, nos queda que esto es 2,16 ohmios. Y esto por este lado da 235 ohmios. Entonces ahí tenemos ya todo. Entonces tenemos ya el cálculo de Rent, que nos da aproximadamente 9,7 kiloohmios. Valor de la resistencia de entrada del amplificador. Vemos acá también algo interesante, y es que en realidad de RE vemos que se confirma que RE es mucho menor a RL'. Entonces las ecuaciones que hemos asumido donde se cumpla esta condición pues aplica también aquí. Vemos que RE minúscula es 2.16, que es claramente menor del 10% inclusive a 235 ohmios. Entonces se cumple esa condición. Rn calculado. Vamos ahora con las ganancias. Ganancia de voltaje. Ganancia de voltaje, encontramos la fórmula completa como RL' sobre RL' más RE. Verifiquemos cuánto da. Igual hemos asumido que es casi 1, pero igual verifiquemos cuánto da este valor. Que nos da 235 ohmios sobre 235 ohmios más R minúscula 2.16 ohmios. Entonces la ganancia de voltaje exacta, digamos, nos da 0.99 voltios sobre voltios. Vemos que entonces, como se esperaba, es cercano a 1. Por otro lado, encontramos la ganancia de corriente. De la ganancia de corriente ya hemos encontrado la fórmula anterior, que es entonces la resistencia de entrada sobre la carga RL, aproximadamente. Entonces nos dio acá la resistencia de entrada, nos dio como 9,7 kiloohmios en esta parte. Entonces podemos aquí usar este valor. Entonces la ganancia de corriente es 9,7 kiloohmios sobre la resistencia de carga, que es de 470 ohmios. Entonces la ganancia de corriente es aproximadamente de 20,6 amperios sobre amperios. Recordemos que es ganancia de corriente. Entonces tenemos una ganancia de 20 aproximadamente.
Exactamente, es una cualidad del amplificador colector común, y es que tiene una ganancia de voltaje, como vemos aquí, de casi 1. O sea, el voltaje no se amplifica, el voltaje es prácticamente igual. O sea, el voltaje de salida es aproximadamente igual al voltaje de entrada, pero por otro lado tenemos ganancia de corriente. Entonces el amplificador colector común no amplifica voltaje, pero sí amplifica corriente. Como vemos aquí, una corriente 20 veces mayor. Vamos luego a ver en la simulación que se confirma este dato. Entonces el amplificador colector común o el amplificador emisor seguidor no amplifica voltaje, pero sí amplifica corriente. Y finalmente tenemos la ganancia de potencia también. Nos pide el enunciado que es aproximadamente igual, como ya se encontró, a la ganancia de corriente. Es decir, tenemos que la ganancia entonces de potencia también va a ser de 20,6. Ya no amperios, solo amperios, sino las unidades respectivas. Recordemos que esta ganancia, en realidad esto es por 1. Esto es por 1 V sobre V. O sea, tenemos amperios sobre amperios por V sobre V. O sea, esto es vatios sobre vatios. Entonces, la ganancia de potencia es de 20,6 vatios sobre vatios. Bueno, entonces aquí esta ganancia de voltaje de aproximadamente 1. De 1 voltio sobre voltio. Entonces, amperios sobre amperios por voltio sobre voltio nos da vatios sobre vatios, ganancia de potencia. Bien, ahora con todo calculado, entonces vamos a ir a la simulación y observar si lo encontrado en la teoría coincide con lo que se observa en el circuito de simulación en SPICE. Ahora aquí en SPICE entonces tenemos ya el circuito simulado. Entonces el voltaje de entrada con el voltaje indicado en la figura del enunciado, 3 voltios pico. Un condensador aquí de 1 microfaradio y la resistencia R1 y R2 que ya veíamos antes, que sirven para polarizar la base del transistor. El emisor con su resistencia de emisor RE y su carga RL, también conectado con un condensador de acople de 10 microfaradios y la fuente de C de 10 voltios que alimenta la polaridad del circuito. Entonces vamos ahora a ver, vamos haciendo un análisis de frecuencia para observar las ganancias y también la resistencia de entrada del amplificador. Entonces aquí coloqué 10 kHz, pero primero vamos a ver análisis en frecuencia y observar entonces las ganancias respectivas. Bueno, aquí está la primera figura que observamos sobre el circuito relacionada con la resistencia de entrada. Esto es el voltaje de entrada sobre la corriente de entrada. Recordemos que hemos definido que la R de entrada es esa R de Thevenin a la entrada del circuito, que es el voltaje de entrada, el voltaje de la fuente sobre la corriente de entrada. Tenemos que hay un comportamiento aquí que no es constante, sino que a bajas frecuencias aquí tiene una resistencia grandísima. Aquí vemos 0.8 megas, 1,2 megas, una R muy grande, que se debe al efecto de los condensadores a baja frecuencia. Aquí tenemos una frecuencia de 100 MHz, 1 Hz, 10 Hz. Entonces, a baja frecuencia, el condensador tiene una impedancia significativa y por ende la resistencia de entrada pues queda en serie con ese condensador en su impedancia de esas bajas frecuencias, y por ende entonces tenemos aquí una impedancia grande de entrada. Sin embargo, a frecuencias intermedias, después de los 100 Hz aproximadamente, ya se estabiliza la resistencia de entrada, de manera que podemos ver aquí el valor concreto en valores intermedios de frecuencia, cuánto antes vale la R de entrada. Entonces aquí activando el cursor, vamos a ver aquí entonces que aquí en banda media el valor de la R de entrada está aquí aproximadamente en 9,8K. 9,8K se mantiene más o menos estable aquí en esta banda intermedia, 9,8K. En la teoría nos dio 9,7K. Recordemos que el valor teórico que nos dio fue 9,7K, acá está 9,8K. O sea, un valor bastante bueno, muy cercano entonces al valor teórico encontrado. Para la ganancia de voltaje, entonces vamos aquí a definir el voltaje de entrada como este punto verde indicado aquí y el punto rojo en la salida, en la carga del circuito. Entonces vamos a encontrar la ganancia de voltaje que en teoría nos dio 0.99 o casi 1. Vamos a ver cuánto nos da aquí en la simulación. Aquí está también el resultado de la ganancia de voltaje. Vemos acá el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada y vemos un valor acá intermedio, banda media de 0.989, o sea, aproximadamente 0.99, como fue lo que encontramos en la teoría. Entonces, un valor bastante bueno, valor que se acerca a lo que encontramos en el análisis teórico del circuito. Entonces acá también la banda media, donde están de nueva baja frecuencia, la ganancia se cae
pero en banda media después de 1 kHz aproximadamente, luego de 1 kHz se mantiene en 0.99 la ganancia de voltaje. Observando ahora aquí un análisis en el tiempo, tenemos ahora aquí el eje del tiempo. Vemos como el voltaje de entrada, que es el verde, se asemeja al voltaje de salida, o mejor, el voltaje de salida, que es la roja, se asemeja al voltaje de entrada, es decir, indicando entonces que el voltaje de salida sigue de cerca, o sea, es aproximadamente igual al voltaje de entrada. Lo que esperábamos para un amplificador emisor seguidor, nombre que también le dimos al amplificador colector común que estamos ahora analizando. Amplificador seguidor común, entonces vemos que la salida, la línea roja, sigue muy de cerca, muy aproximado a la línea verde, que es la entrada del circuito. Ahora aquí vemos entonces el comportamiento de la corriente de salida, la corriente en la carga IRL, aquí está, corriente en la carga IRL, y la corriente en la fuente de entrada, corriente de entrada, donde entonces se observa ese comportamiento tanto aquí como acá, debido a la variación significativa de los condensadores a baja frecuencia y aquí a alta frecuencia. Entonces eso hace que las corrientes acá sean muy pequeñas con relación al condensador de salida, y acá también una corriente muy grande también con relación al condensador de entrada, a la impedancia del condensador de entrada. Entonces ese es el comportamiento debido a los condensadores. Por eso en alta frecuencia hay que tener cuidado con el comportamiento de los condensadores y definir entonces su comportamiento no ideal, sino un comportamiento real asociado a la frecuencia respectiva. Vamos ahora a encontrar la ganancia de corriente. Bien, entonces de la relación de ambas figuras, de ambos comportamientos, tenemos esta función como un pasabanda. Entonces, donde vemos aquí en la banda media tenemos la ganancia de corriente, un valor de 20.7. En la teoría nos dio 20.6 aproximadamente, 20.6. Entonces vemos aquí un valor bastante cercano también a valor teórico encontrado. Pero solo en banda media, por aquí desde aproximadamente 100 Hz, ahí donde llega a un porcentaje del máximo. Y por aquí hasta hasta casi 2 MHz aproximadamente, que es el ancho de banda del amplificador. El ancho de banda del amplificador tiene un ancho de banda desde los 100 Hz aproximadamente hasta los 2 MHz aproximadamente. En ese ancho de banda la ganancia de corriente es de 20.7, como se muestra aquí entonces en la parte del cursor. Por otro lado, dado que la ganancia de potencia es igual a la ganancia de corriente, entonces este valor encontrado acá también pues corresponde a la ganancia de potencia del amplificador. Igual también se puede hacer el cálculo acá de graficar el producto de la ganancia de voltaje por la ganancia de corriente, y pues también igual encontraríamos la ganancia de potencia graficada. Dicho lo anterior, entonces hemos acabado de verificar el punto de operación del circuito, el valor de la R de entrada del amplificador, también la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente esperada en el amplificador, y finalmente la ganancia de potencia de ese circuito. Para terminar entonces tenemos la bibliografía en la cual usted puede entonces complementar el estudio de los conceptos vistos en este tutorial. Hasta pronto.